Cabezudo Alejos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Campos Dávalos. Campos Dávalos. Castillo Liñán. Ingeniero Campos Dávalos sale que está prendiendo su micrófono, pero está teniendo problemas con el internet. Sí está acá en la clase. Ya, que solicite eso al finalizar. Al finalizar solicite regularización de asistencia. Castillo Liñán. Ha escrito en el chat. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya. Céspedes Yataco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Calagua. Cruz Calagua. Donaire Álvarez. Presente, ingeniero. Esteban Toledo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Flores Gamboa. Ingeniero, Sí. Flores Ingeniero. Gamboa. ingeniero, Flores Gamboa. Galindo Jiménez. Galindo Jiménez. Gallardo Quirós. Presente, ingeniero. Gómez Ábalos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Guerra Tazaico. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gutiérrez Ñaña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Leandro Paucar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Lengua Lurita. Lengua Lurita. Lébano Tazaico. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Martínez Lázaro. presente, ingeniero, Mata Alca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mata Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Mendoza Benavides. Mendoza Benavides. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí, adelante. Ingeniero, disculpe, ¿terminó de pasar asistencia? Todavía. Ah, ok. Molina Chilquillo. Presente, ingeniero. Morales Huaranca. Presente, ingeniero. Munaico Lozano. Presente, ingeniero. Ñante Ancase. Presente, ingeniero. Napa Cano. Presente, ingeniero. Narro Tazaico. Presente, ingeniero. Olivares Moreira. Olivares Moreira. Ortega Pradinet. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Palomino Aroní. Palomino Aroní. Pascual Lo. Presente, ingeniero. Ingeniero, Palomino Aroní. Buenas noches. Tomacancari Cusi. Presente, ingeniero. Pina Núñez. Presente, ingeniero. Ramos Zúñiga. Ramos Zúñiga. Rivas Azurza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Robles Napa. Rodríguez Giroba. Presente, ingeniero. Giroba. Román Ayón. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salcedo Ugarte. Presente, profesor. Sánchez Pachas.
Sánchez Pachas. Santos Antesana. Presente, ingeniero. Buenas noches. Núñez. Santos Presente, Núñez. ingeniero. Buenas noches. Sarabia Altamirano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Soto Fajardo. Soto Fajardo. Buenas noches. Buenas noches. Torres Julián. Presente, ingeniero, buenas noches. Trillo Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Uchuya Cuya. Uchuya Cuya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Urpe Ambicho. Presente, ingeniero, buenas noches. Vázquez Valencia. Vázquez Valencia. Bizarreta Serna. Presente, Inge, buenas noches. Buenas Todos noches. tienen problemas de conexión. Ataco Lévano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Ok, ya saben que... Ingeniero, disculpe. Cruz Calagua. Señor Cruz, ya pasé su nombre hace rato. Si no estaba presente al finalizar la clase. Ok, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, disculpe, le había dicho mi asistencia, por favor, Palomino. La misma respuesta que al señor Cruz Calagua, al finalizar ya. Bien. El día de hoy vamos a avanzar con un nuevo tema, ¿no? Este tema es la elaboración de los análisis de precios unitarios. Antes de ingresar al tema en sí, quería hacerles, quería plantearles una pequeña breve actividad, ¿no? Respecto a lo que son la elaboración de estos análisis de precios unitarios. Me gustaría, ¿no?, que cada uno de ustedes me ayuden a analizar lo siguiente. Recuerdan, bueno, antes cuando no había la pandemia, cuando nos íbamos al cine, nosotros éramos muy fan, bueno, al menos quien les habla así, es muy fan de comer la canchita del cine, pero como ustedes saben, esta canchita de cine tiene un costo muy particular, ¿no? No es como la canchita que de repente nosotros podemos preparar en casa, o la canchita que nos cuesta de repente a alguno de los ambulantes que antes vendían en sus carretillas, ¿verdad? Me gustaría que vayamos a hacer el análisis respecto a qué insumos vamos a ver o que van a necesitarse para preparar esta canchita. Me gustaría ver que me comenten o que me digan qué es lo que podemos necesitar para elaborar esa cancha. Aceite. Muy bien, aceite. ¿Qué más? El maíz. El maíz. El maíz popcorn. Muy bien, ¿qué más? Sal. mantequilla. Sal o mantequilla. Muy bien, el Una saborizante. olla, una cocina. Ok, las instalaciones para poder prepararlo. ¿Qué más? Gas. Gas, ok. El recipiente que tenemos. El envase. Muy bien, el empaque, ¿no? Ya acá van saliendo algunas cosas que ya nos mencionaron, ¿no? El empaque, el aceite, el maíz, la sal o saborizante. ¿Qué más? ¿Eso es todo? ¿O nos está faltando algo más? Bueno, mencionaron el gas también, correcto. El azúcar también, ingeniero, cuando se Si hace fuese un canchita poco dulce. dulce, muy bien ya. Bueno, en este caso es salado. ¿Qué más necesitamos? ¿Eso es suficiente? O sea, todas esas cosas las juntamos en un lugar y ya tenemos automáticamente la cancha. ¿Qué más se necesita? ¿Qué otro insumo? ¿Qué otro recurso necesitamos para que se pueda cocinero. preparar? Fuego. Correcto, ¿no? La persona que va a encargarse de realizar ese trabajo. Las instalaciones propias también del lugar en donde se desarrolla esta actividad, ¿no? Que son los cines. Entonces, si se dan cuenta y hacemos un análisis, acá nosotros hemos mencionado diversos recursos, ¿no? O diversos insumos que se necesitan para poder trabajar o para poder producir un balde o un recipiente de canchita, ¿no? Entonces, los análisis de precios unitarios, que es el tema que tenemos que trabajar el día de hoy, son algo parecido, ¿no? Es hacer este mismo análisis que ustedes acaban de mencionar o que acaban de decir, pero aplicado a los trabajos de construcción que nosotros hemos considerado como parte de nuestro proyecto. Es decir, un análisis de precios unitarios no es otra cosa que el estudio de los costos y rendimientos que se tendrán para una partida en una unidad de medida unitaria. Por ejemplo, si se tienen 10 metros cúbicos de
hormigón o concreto, el análisis de precios unitarios nos tiene que dar el costo que tendrá la confección, colocación de dicha mezcla de concreto, ¿no? En base al uso de equipos, herramientas, materiales y manos de obra, ¿no? Es decir, en nuestro caso, el costo unitario va a estar compuesto por los insumos mano de obra, los insumos materiales y los insumos equipos o herramientas, ¿no? Vamos a ver cuál es la importancia de estos análisis de precios unitarios. Como ustedes saben, un análisis de precios unitario va a tener vital importancia porque va a servir o lo vamos a utilizar como insumo para poder preparar nuestro presupuesto de obra. Entonces, un error en este análisis de precios unitarios nos va a conllevar, por ende, a un error en el presupuesto, ¿no? Supongamos que en lugar de considerar una bolsa de cemento, o en lugar de considerar 7 bolsas de cemento para 1 metro cúbico de concreto de 175, le pongo 10 por decir, ¿no? Por error. Imagínense 3 bolsas de cemento en cada metro cúbico que van a vaciar. Imagínense cómo vuela, cómo se eleva el costo de este presupuesto, ¿no? Igual, imagínense que en lugar de tener en una cuadrilla 5 o 6 ayudantes, le ponemos simplemente 1 o 2, ¿no? Que no está acorde a la realidad, pues lógicamente también ese presupuesto va a ir en perjuicio de la persona que realice o que ejecute dicho contrato, ¿no? Para ello es importante que nosotros tengamos en claro cuáles son los precios actuales, los rendimientos actuales, ¿no? Y también cuáles son los sueldos actuales que van a cobrar cada uno de los trabajadores, ¿no? En función al régimen de construcción civil, cuánto es lo que se les va a pagar a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Algunos conceptos que vamos a ir identificando, ¿no? O vamos a ir reconociendo a través del tema. El aporte unitario, ¿no? El aporte unitario o cantidad también lo vamos a encontrar en los presupuestos que han sido ejecutados bajo el S10, ¿no? Corresponde a la cantidad del recurso, ya sea de mano de obra, material o equipo, que se necesita para ejecutar una medida determinada, es decir, 1 metro cúbico de concreto, 1 metro cuadrado de piso, ¿no? 100 kilogramos de acero, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo que estamos hablando cuando decimos aporte unitario es cuánto, por ejemplo, cuántas horas hombre voy a necesitar de un peón para poder ejecutar 1 metro cúbico de excavación. ¿Cuántas horas hombre de operario voy a necesitar para poder ejecutar 1 metro cuadrado de enchapado de piso, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las partidas. Y esto, como digo, no solamente aplica a lo que es mano de obra, también va a aplicar a lo que son los materiales. ¿Cuánto pegamento, por ejemplo, puede necesitar para hacer 1 metro cuadrado de enchape de piso? ¿Cuánta pintura, ¿no? ¿Cuánta pintura va a entrar en 1 metro cuadrado de pared, ¿no? En 2 manos. Igual, ¿cuántos kilogramos de acero, cuántas horas máquina, por ejemplo, ¿no? De rodillo voy a necesitar para hacer la compactación de 1 metro cuadrado de su base o de base, ¿no? Dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, eso por un lado, ¿no? Aporte unitario, igual, les vuelvo a repetir, podemos relacionarlo también o conocerlo también con el nombre de cantidad, ¿no? Y representa la cantidad del recurso que se va a necesitar para ejecutar una unidad de medida determinada. En el caso de los rendimientos, para el caso de obras, de obras de construcción, el rendimiento se puede definir como la cantidad de trabajo, ya sea en metros cúbicos, en metros cuadrados, que se obtiene de los recursos manos de obra por cuadrilla y equipo por cada jornada. El aporte unitario de mano de obra, como sabemos, ¿cómo vamos a calcular, perdón, el aporte unitario de la mano de obra? Para calcular el aporte unitario de la mano de obra vamos a tener que considerar 2 cosas importantes. Número 1, la cantidad de obreros que se van a requerir, y número 2, el rendimiento. Son los 2 factores que van a repercutir directamente en el aporte de mano de obra. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En el caso de la partida concreto para cimiento corrido, nosotros tenemos que el rendimiento diario de esta partida son 25 metros cúbicos. Es decir, una cuadrilla conformada por un capataz, un operario, 2 oficiales y 8 peones, diariamente tienen que vaciar 25 metros cúbicos de concreto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a calcular
¿Cuál es el aporte de mano de obra del capataz, del operario, de los oficiales y del peón? Pues simplemente vamos a aplicar la fórmula que tenemos acá, ¿no? Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aporte unitario del capataz, va a ser la cantidad de capataz. Mi cuadrilla dice que va a tener solamente un capataz, ¿de acuerdo? Lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas de trabajo que tiene el día. Como sabemos, la jornada laboral está compuesta por 8 horas de trabajo, y esto se va a dividir entre el rendimiento. El rendimiento sabemos entonces que son 25 metros cúbicos diarios que tienen que hacer. Entonces, es un capataz por 8 horas de trabajo sobre 25 metros cúbicos de concreto que tienen que vaciar. Nos está dando como resultado 0.32 horas hombre de capataz. Ese es el aporte unitario. En el caso del operario, verificamos entonces, tenemos que la cuadrilla está compuesta por un solo operario, colocamos acá un operario por 8 horas de trabajo, dividido entre 25 metros cúbicos, que es el rendimiento, nos va a dar el mismo valor, 0.32 horas hombre, pero en este caso no es capataz, sino es un operario. ¿De acuerdo? Y el aporte unitario de los oficiales. De acuerdo a la cuadrilla, nosotros vamos a tener 2 oficiales, ¿no? Estos oficiales, como sabemos, van a trabajar también 8 horas de trabajo, y su rendimiento de toda la cuadrilla va a ser de 25 metros cúbicos de concreto diario. Este valor, entonces, vamos a hacer el cálculo respectivo, 2 por 8, entre 25 metros cúbicos, que es el rendimiento, y vamos a obtener un aporte unitario de oficiales de 0.64. Como podemos apreciar, acá está cambiando porque ya no es un operario, un capataz. Acá tenemos 2 oficiales. Entonces, de esa manera, el aporte unitario va a aumentar, ¿no? Y en el caso de los peones, que es esta categoría que tenemos acá al final, 8 peones van a participar de este trabajo. Entonces, 8 peones por 8 horas que trabajan, dividido entre 25, nos va a dar un aporte unitario de peones de 2.56 horas hombre. Entonces, de esta forma ya nosotros vamos a calcular el primer parámetro para nuestro análisis de precios unitarios, que va a ser el aporte unitario de la mano de obra, ¿no? Entonces tenemos que, en el caso del capataz va a ser 0.32 horas hombre, en el caso del operario 0.32 horas hombre también, y en el caso del oficial son 0.64 horas hombre, y para los peones o ayudantes 2.56 horas hombre. Hasta esta parte, por favor, quisiera saber si hay alguna consulta o pregunta. Como pueden apreciar, es simplemente reemplazar fórmulas. ¿Tienen consultas o preguntas al respecto, por favor? Ingeniero, ¿qué significan los números de abajo? Ah, ya. Esto es para la actividad que vamos a hacer en un momento. ¿Alguna otra pregunta? Bien, con relación, bueno, ya que no lo preguntan, se los comento, ¿no? Con relación a las cuadrillas, ¿no? Y el rendimiento, las cuadrillas y el rendimiento pueden estar definidos por diversos factores, ¿no? En el caso de la cuadrilla, bueno, es la disponibilidad de personal con la que podamos trabajar. Sin embargo, por ejemplo, las revistas técnicas, las publicaciones técnicas, como las que realiza Capeco, las que realiza el mismo sindicato de trabajadores de construcción civil, ya mantienen cuadrillas estandarizadas y algunos rendimientos también estandarizados, ¿no? Estos también van de la mano con las En publicaciones ese caso, la del cuadrilla Ministerio varía, de ¿no? Trabajo. Ay, perdón, profe. No te preocupes. Les decía, estas publicaciones, ¿no? Van a estar en función a a la información que se recopila en campo, ¿no? A veces es un resumen de diferentes sectores, pero como ustedes saben, el rendimiento también va a estar asignado en función a la experiencia de los trabajadores. Trabajadores más experimentados van a tener mucho mayor rendimiento, ¿no? Trabajadores de repente que están realizando o están ejecutando una obra al nivel del mar, van a ser de repente mucho más eficientes que trabajadores que de repente están trabajando en altura o de repente tienen dificultades a nivel del relieve, ¿no? En el cual se encuentra la obra. Entonces, todas estas consideraciones se deben tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, como les repito, estos datos fuente van a estar publicados en algunas revistas, como las que yo les voy a compartir en un momento, que es una publicación de la Cámara Peruana de la Construcción. ¿De acuerdo? Sí, había una alumna que tenía una pregunta. Disculpa, te corté, o nos cortamos. Sí, ya no quiere realizar la pregunta, creo.
No, profesor, ya lo explicó ya. Ah, ya. Disculpe por interrumpirlo. No, qué ocurrencia. A veces suele pasar, el internet llega con un poquito de retraso. Bien, entonces vamos a enviarles a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Les vamos a enviar a través de la plataforma. A ver, permítanme. Ya, van a ingresar a la sesión 6, ¿de acuerdo? Ahí en contenido conceptual tenemos un PDF que dice rendimiento mínimo y rendimiento promedios CAPECO, ¿de acuerdo? Vamos a compartirlo también para poder ir revisándolo juntos. Ya, en esta publicación, como podemos apreciar, vamos a encontrar las partidas, ¿no? Las partidas más utilizadas, como pueden ver, en las cuales se nos están dando algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema de excavaciones, como ustedes saben, a mayor profundidad de excavación, pues el rendimiento va a bajar, ¿no? Porque es un poco más complicado a partir de 1,70 m realizar una excavación que realizar una excavación hasta 1 metro, ¿no? Acá, como pueden ver, tenemos el rendimiento y a la vez tenemos la cuadrilla, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, igual para diferentes partidas que podemos ver, ¿no? Revoques y enlucidos, ¿no? Pisos, pavimentos, zócalos. Vamos a ver la partida que estábamos chequeando hace un momento, ¿no? Que era la partida de concreto simple, cimientos corridos. La tenemos acá, ¿no? Para la partida de concreto simple, cimientos corridos, como pueden ver, el rendimiento diario va a ser 25 metros cúbicos. Vamos a tener un capataz trabajando realizando esta función, un operario, 2 oficiales y 8 peones, ¿de acuerdo? Acá nos indica también qué equipos y herramientas debemos considerar, ¿no? Las herramientas ya vamos a ver más adelante que son del tipo manual, ¿no? En cuanto a lo que son los equipos, nos está diciendo que se recomienda utilizar una mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces de esta manera vamos a sacar los datos para poder desarrollar nuestro trabajo que a continuación se les va a indicar. Hace un momento ustedes preguntaban qué cosas significaban estos números que tenemos acá. Estos números corresponden a las partidas, ¿no? A las numerales o a los ítems que están definidos en esta primera columna del cuadro, y bajo los cuales yo necesito que ustedes me calculen los aportes unitarios respectivos. Es decir, van a calcular el aporte unitario de la partida 102, 104, 202 y así sucesivamente. Van a encontrar partidas que tienen, por ejemplo, ¿no? Sea el caso de falso piso, ¿no? Supongamos que tocó falso piso, reglado, como pueden ver, tiene un rendimiento y vaciado tiene otro rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos toca la partida 203, pues vamos a hacer un cálculo del aporte unitario para reglado y otro cálculo de aporte unitario para vaciado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o consulta, por favor? Ingeniero, ¿cómo se tomaría el 0,1? El 0,1 como tal, como 0,1. 0,1 por 8 sobre el rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Consultas, preguntas? Muy bien, entonces iniciamos, por favor. Los 3 primeros alumnos que terminen, me avisan, me levantan la mano a través del sistema para darles pase para que nos presenten sus respuestas. Bien, tenemos 15 minutos para poder desarrollar esa actividad. Gracias. Ingeniero, disculpe, de todo, ¿cierto? De todos los que está acá. Ok, Acá está. ok, ok. Listo, gracias.
Muy bien, entonces, en esta primera parte, nosotros hemos visto o hemos aprendido a calcular lo que es el aporte unitario. Ahora, este valor de aporte unitario o cantidad, ¿dónde es que se coloca? Cuando nosotros tenemos un análisis de precios unitarios, como el que estaba mostrándose en estos momentos en la pantalla, nosotros podemos ver acá que existe una columna de unidad, ¿no? Una columna de cuadrilla y una columna de cantidad. Los datos que hemos estado conversando hace un momento, por ejemplo, del rendimiento, los van a ubicar acá, donde dice MO y EQ, ¿no? Que quiere decir el rendimiento por metros cuadrados de días de mano de obra es 500 y el rendimiento de metros cuadrados días de equipos es también 500. Entonces, acá van los rendimientos y luego donde nos indica acá la columna de cuadrilla, pues va a ir la cuadrilla que hemos también bajado de Capeco, ¿no? Si es un topógrafo, 3 peones, un oficial, es la cuadrilla que se coloca acá en esta columna. Y donde dice cantidad, nosotros vamos a colocar lo que corresponde o lo que hemos calculado a través de la fórmula de aporte unitario, ¿de acuerdo? Entonces ya está claro cómo se va a llenar la columna de cuadrillas, la columna de cantidad, los rendimientos donde se deben consignar, y también acá tenemos una columna que dice precio, ¿no? El precio, como ustedes pueden ver, perdón, es otro valor que tiene que ver con el tema del costo, ¿no? Si nosotros hablamos de que este costo parcial va a verse afectado, en número 1, por la cantidad y número 2, por el precio. Entonces, vamos a analizar cómo es que vamos a obtener este precio de horas hombre, ¿de acuerdo? El costo de hora hombre dice, ¿no? El régimen laboral de construcción civil establece 3 categorías de obreros: operario, oficial y peón, ¿de acuerdo? Operario, oficial y peón. El costo de hora hombre está determinado por lo que gana el obrero más las aportaciones que van a cargo del empleador, ¿no? Entonces, así el empleador debe considerar en su costo el jornal básico, las bonificaciones, las gratificaciones, la asignación escolar, la liquidación, además de los aportes al seguro social, seguro complementario de trabajo de riesgo, aportaciones que van a ser de cargo exclusivo del empleador, es decir, de la empresa, del contratista. Complementando a lo que se ha mencionado hace un momento, como hemos dicho, si bien en el régimen de construcción civil solo se establecen 3 categorías, operario, oficial y peón, en los análisis de precios unitarios vamos a ver que en la estructura de mano de obra también vamos a considerar al capataz. Es de precisar que, sin embargo, que en las normas de régimen laboral de construcción civil, este trabajador no está considerado. Por tal razón, el costo de su hora hombre va a ser variable. En muchos expedientes se van a considerar entre el rango del 10 al 20% más del costo de hora hombre del operario. Es decir, si mi operario gana 100 soles, ¿no? Mi capataz va a ganar pues entre 110 a 120, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? El costo de hora hombre de capataz es igual a de 1.10 a 1.20 el costo de hora hombre del operario. A continuación vamos a revisar lo que son los costos de hora hombre de las 3 categorías que se mencionaron al inicio. Operario, oficial y peón. En esta tabla, como podemos apreciar, existen diferentes rubros, ¿de acuerdo? El primer rubro es el que consigna el costo o el monto de la remuneración básica. Ya la remuneración básica, en este caso se ha considerado para el operario 61.40, para el oficial 50.30 y para el peón 44.90. Ahora, del total de beneficios sociales sobre la remuneración, se le va a aplicar un porcentaje, ¿no? Este porcentaje, por ejemplo, para el caso del operario es 116.96%. ¿Esto qué quiere decir? Que hacia este 61.40 yo le aplico el 116.96%, voy a obtener un valor de 71.81. ¿De acuerdo? En el caso del oficial, acá tengo el valor de 50.30. Pero para calcular el total de beneficios sociales, vamos a aplicarle el factor de 116.79%. Y vamos a obtener un monto de 58.75. Finalmente, en la columna de peón,
tenemos el valor o el costo de 44 soles 90. Pero si le aplicamos el factor de 116.77%, vamos a obtener un total de beneficios sociales de 52.43. ¿De acuerdo? De la misma forma, a esta remuneración básica y a estos beneficios sociales, hay que adicionarle la bonificación unificada de construcción, ¿no? La cual más o menos es aproximadamente el 30%, ¿no? Y tenemos que, en el caso de el operario, se le ha considerado un monto de 19.65, en el caso del oficial es 15.09, y en el caso del peón es 13.47, ¿de acuerdo? En el caso del otro concepto que se está considerando acá, que es el seguro de vida, de salud vida, este seguro tiene un monto, un costo de 5 soles al mes. Por lo tanto, si acá lo que estamos hablando es el monto de los jornales, vamos a dividir esos 5 soles entre 30, ¿no? Que es la cantidad de días que tiene el mes, y vamos a obtener un valor de 0.17 aproximadamente, ¿no? 0.17. Si se dan cuenta acá, el valor del seguro vida y salud es el mismo para las 3 categorías. Igual que el caso de la bonificación de movilidad acumulada, que es 7.20 en los 3 casos. En el caso del overall, igual tenemos el mismo monto, ¿no? 60, 60, 60, cada una de las categorías de construcción civil. Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular? Simplemente sumamos todos los conceptos, ¿no? Remuneración básica, beneficios sociales, el BUC o bonificación única de construcción, el seguro de salud vida, la bonificación de movilidad acumulada, el overall, y nos está haciendo un monto total de 160.83. Esto es lo que va a ganar un obrero de construcción civil por día que tenga la categoría de operario. Igual en el caso del oficial, estamos manejando que toda esta suma nos va a dar un monto de 132.11, y para el caso del peón tenemos un monto de 118.77. Pero ahí que hemos hecho nosotros, hemos calculado el costo de una jornada laboral de 8 horas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues vamos a dividir esa jornada en 8 para poder obtener el costo de hora hombre, ¿no? Entonces, 160.83 entre 8, 20.10. 132.11 entre 8, 16.51. 118.77, 14.85. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bien, entonces de esta manera ya sabemos cómo es que se va a calcular el monto de la hora hombre, que como hemos visto en la diapositiva anterior, lo vamos a tener que consignar acá en esta columna, ¿no? Entonces, de esta manera ya nosotros estamos en condiciones de calcular lo que sería el monto parcial para lo que es el análisis de precios unitarios en el rubro mano de obra, ¿no? Porque ya hemos calculado la cantidad, que es el aporte unitario, hemos calculado el precio, que es el costo de hora hombre, y a continuación, para calcular el parcial, lo único que vamos a hacer es multiplicar cantidad por precio y obtenemos el monto parcial. ¿De acuerdo? Igual en el caso del peón, cantidad por precio y se obtiene el monto parcial. La suma de estos dos parciales me va a dar el monto parcial para lo que es la mano de obra. Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna consulta o pregunta? Bien, acá les voy a compartir ya cuando tengan el PPT también lo que sería una tabla salarial, ¿no? Que va a estar vigente del 1 de junio del 2021 al 31 de mayo del 2022, ¿no? Esta tiene que ver con el expediente presentado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y más o menos también nos está dando los pagos semanales que deben tener las categorías de operario, oficial y peón, ¿no? Asimismo, nos hace mención de todo lo que son las asignaciones escolares, el tema de las horas extras, entre otros. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Es oportuno mencionar, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de mano de obra, que dentro de la obra nosotros conocemos o somos conscientes que existe una figura que se le llama el maestro de obra. Pero ustedes se han dado cuenta que tanto Construcción Civil, la Cámara Peruana de la Construcción, no consideran, ¿no? ni al capataz ni al maestro como parte de un régimen ya establecido.
En el caso del denominado maestro de obra, el costo de sus honorarios va a ir considerado en los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Pues los gastos generales. Ahí donde se está considerando el sueldo del ingeniero, el sueldo de los asistentes, de la secretaria, entre otros, ahí también va a haber un rubro que va a decir maestro de obra y va a estar consignado su pago. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como hemos hablado del aporte unitario de la mano de obra, ahora nos toca hablar del aporte unitario de los materiales. Como ustedes saben, para poder determinar el costo de los materiales, es importante que mencionemos que este costo de materiales va a estar enfocado, ¿no? O va a estar influenciado por dos factores, ¿no? El primer factor es el aporte unitario de material, que es lo que vamos a calcular en un momento, y el otro es el precio o costo del insumo o material. El aporte unitario del material corresponde a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida, es decir, metro cúbico, metro cuadrado. Como hablábamos cuando iniciaba la clase, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, piezas o cuántas cajas, ¿no?, de porcelanato se van a requerir para hacer 1 metro cuadrado de piso? ¿Cuánto pegamento va a entrar también en ese mismo metro cuadrado de piso? ¿No? ¿Cuántos separadores, ¿no? Esos separadores que hay entre porcelanatos van a entrar en 1 metro cuadrado de piso, y así sucesivamente. Como sabemos, los materiales van a tener que, en este caso, ser expresados en su unidad de comercialización. Es decir, cuando nosotros estemos armando el análisis de precios unitario, en la parte que corresponde a materiales, pues por ejemplo el cemento va a tener que expresarse en bolsa, la arena en metro cúbico, ¿no? El piso en metro cuadrado. Si hablamos de galones, si hablamos de asfaltos o de pinturas o cualquier otro aditivo, probablemente su unidad de comercialización va a ser el galón. La cantidad con que cada uno de ellos participa dentro del costo unitario se puede determinar en función a registros directos tomados de las obras, tablas, catálogos, manuales, entre otros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para determinar qué cantidad de pegamento voy a necesitar en 1 metro cuadrado de piso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar el manual, o voy a revisar, ¿no?, las indicaciones de mi producto, y ahí me dirá, ¿no?, rinde para tantos metros cuadrados de piso. Entonces, en función a eso, yo hago mi cálculo y puedo estimar de esa bolsa qué cantidad es la que va a entrar para 1 metro cuadrado de piso. Y de la misma manera, cuando hablamos de registros directos de obra, por ejemplo, ¿no?, en función a nuestra experiencia, ¿no?, decimos cuántas bolsas de cemento aproximadamente van a entrar en 1 metro cuadrado de muro, ¿no? Ahí no hay nada que nos diga, ¿no? De repente, por eso ahí tenemos que tomar otros datos como los registros directos de obra, ¿no? Asimismo, por ejemplo, UNACEM, ¿no?, que es la cementera más grande acá en el Perú, Aceros Arequipa, también han sacado algunas tablas con algunos rendimientos estándar, ¿no? Entonces esos rendimientos también lo podemos utilizar para determinar la cantidad de material que vamos a necesitar, ya sea para cementos o ya sea para fierros. Vamos a hablar un poquito de lo que son, o mejor dicho, vamos a hacer algunos ejemplos de aporte unitario de materiales para concreto, ¿no? Ustedes saben que el concreto está compuesto de cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua, ¿no? La dosificación de este concreto va a ser, o va a estar en función a la resistencia a la compresión que va a necesitarse, ¿no? Si es un concreto de 175, 210, 245, 280, entre otros, ¿no? Asimismo, también ahí tiene que ver el tema de va a tener que ver el tema del tamaño máximo nominal que vamos a tener en nuestro agregado, va a tener que también que ver el tipo de cemento que vamos a utilizar, entre otros muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, de manera general, podríamos decir que en el caso del concreto para columnas, con una resistencia de 175, para elaborar o fabricar 1 metro cúbico de este concreto, vamos a necesitar aproximadamente 8.43 bolsas. ¿De acuerdo? También vamos a requerir 0.54 metros cúbicos de arena, 0.55 metros cúbicos de piedra chancada y 0.185 metros cúbicos de agua, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar esto con mayor exactitud?
Cuando nosotros desarrollamos o elaboramos nuestro diseño de mezcla, ahí recién podemos obtener cantidades mucho más exactas en función al agregado que estamos utilizando, en función al tipo de cemento que vamos a usar y a las características de nuestro agregado, ¿no? Porque van a haber agregados que van a necesitar más agua, ¿no? Porque tienen una absorción mucho mayor, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá se les indica, ¿no? Algunas proporciones, por ejemplo, para elaborar concreto simple para cimiento, un concreto simple para sobrecimiento, ¿no? Acá tenemos piedra grande y acá vamos a tener piedra mediana, ¿no? Por decir. Y acá en la siguiente tabla se les está dando alcances respecto a las proporciones que comúnmente utilizamos en construcción, ¿no? Ya sea para obtener concretos de 140, 175, 210, 245 y 280, ¿no? Acá se les está indicando en esta columna la relación agua-cemento, el slam que tienen y el agregado, ¿no? En función al tamaño máximo nominal. La dosificación, y acá nos indica la cantidad de material por cada metro cúbico de concreto, ¿no? Entonces, esta también es una forma de poder determinar nuestra cantidad de material. Ahora, por ejemplo, otro caso que vamos a encontrar, ¿no? Que este me parece que lo expusieron cuando estábamos cuando sus compañeros estaban haciendo la exposición de la PC1, ¿no? El tema de la cantidad de ladrillos, ¿no? ¿Cómo determinamos cuántos ladrillos van a entrar en un metro cuadrado de losa aligerada, ¿no? En este caso. Para determinar primero la cantidad de ladrillos que entran en la losa aligerada, debemos conocer, 1, las dimensiones del ladrillo, y 2, el ancho de nuestras viguetas, ¿no? Que son estos elementos de acá, que se aprecian en la imagen, ¿no? Teniendo las dimensiones del ladrillo, es decir, el ancho y el largo, y también el ancho de la vigueta, podemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? La cantidad de ladrillos va a ser igual a 1 sobre el ancho del ladrillo más el ancho de la viga multiplicado por el largo, ¿no? Haciendo o reemplazando datos, tenemos que 1 va a ser la suma de 30 centímetros o 0.30 metros, más 0.10 que corresponde a la viga, lo cual nos va a dar 0.40. A este 0.40 le vamos a multiplicar 0.30 que corresponde al largo, y luego este resultado, bueno, mejor dicho, 1 vamos a dividir sobre el resultado que vamos a tener dividiendo entre 0.40 y 0.30. Finalmente tenemos una cantidad de ladrillos de 8.33 por cada metro cuadrado que se va a techar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya tendríamos la cantidad de ladrillos que entraría en un metro de losa aligerada, ¿no? Y esto nos va a permitir que cuantifiquemos la cantidad de ladrillos que va a entrar en el proyecto. Ahora, igual, por ejemplo, como se trabajó el tema de cantidad de ladrillos para un metro cuadrado de losa aligerada, igual también existen fórmulas para calcular la cantidad de ladrillos para muros por cada metro cuadrado, ¿no? La fórmula es muy similar, como pueden apreciar acá, pero acá entra a tallar un factor más, ¿no? Acá tenemos que la cantidad de ladrillos para muros por metro cuadrado va a estar asignado por la fórmula 1 entre el largo del ladrillo más el espesor de junta, ¿no? Igual, esto lo vamos a multiplicar por la altura más el espesor de junta. ¿Cuál es el otro factor que influye en esta fórmula? Lo que tenemos que considerar aquí es cómo es que está posicionado el ladrillo. Para saber qué cantidad de ladrillo van a entrar por metro cuadrado, es importante conocer la posición del ladrillo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un ladrillo que está asentado de cabeza, es decir, no va a entrar la misma cantidad en un asentado de ladrillo de cabeza que en un asentado de muro de ladrillos que están asentados de soga, ¿no? Van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque mientras que en uno nosotros vamos a visualizar la altura y el ancho del ladrillo, en el otro caso, cuando hablamos de soga, pues vamos a visualizar la altura y el largo del ladrillo, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Acá, por ejemplo, dice, considerando que tenemos un ladrillo quincón de 9 centímetros por 14 centímetros por 24, una junta de 1.5 centímetros, ¿cuántos ladrillos van a entrar considerando que el asentado es de cabeza? Es decir, acá tenemos el asentado de cabeza, es decir, vamos a ver el ladrillo en esta posición, ¿no? Vamos a ver su altura y su ancho, es lo que se visualiza. Entonces, en este caso,
¿Cómo va la fórmula? La fórmula va de la siguiente manera, ¿no? La cantidad de ladrillos es igual a 1 dividido entre el ancho, que es 0.14, más la junta, que es 0.015. ¿Pero por qué estamos cambiando las unidades? Básicamente porque acá arriba tenemos metros. Entonces, para anular ese signo, lo que vamos a tener que hacer es colocar metros también acá abajo, ¿no? Entonces, convertimos los 14 centímetros en 0.14 metros. Este 0.015, que es 1.5 centímetros de junta, y lo vamos a multiplicar por la altura de mi ladrillo, que en este caso es 0.09, y también el espesor de la junta, que es 0.015. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos 1 sobre 0.14 más 0.015, multiplicado por 0.09 más 0.015, nos va a dar un resultado de 60.6, que en el caso de cuantificaciones como estas, cuando hablamos de ladrillo por metro cuadrado, la redondeamos al inmediato superior, ¿no? Que en este caso sería 61 unidades. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta o pregunta? Esto yo me imagino que ya lo vieron en temas de construcción, ¿no? Porque básicamente eso es lo que nos enseñan, ¿no? En ese curso, ¿no? Calcular cantidad de insumos, proceso constructivo. Bien. Finalmente, el desperdicio nosotros lo vamos a considerar al momento que trabajemos ya nuestro análisis de precios unitarios aquí, ¿no? Cuando hablamos de ladrillos, a veces el desperdicio puede ir entre un aproximado del 3 al 5%, dependiendo de cuál sea la partida que van a ejecutar. En ladrillos, por lo general, yo les suelo poner el 5, ¿ya? Igual acá, como les estaba indicando, acá vendría el desperdicio, ¿no? Una vez que sacas tu 60.6, lo multiplicas por 1.05 y luego redondeas. Ahí iría el desperdicio, estimado Mata. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Otro cálculo que vamos a hacer, ¿no? A ver, rápido, ¿no? Mezcla un mortero para muro en metros cúbicos por cada metro cuadrado de ladrillos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un metro cuadrado de muro y queremos saber cuánto de mezcla me va a entrar, ¿no? Cuánto de mezcla va a entrar en este metro cuadrado de muro. Para ello se va a aplicar la fórmula de volumen de mortero es igual al volumen del muro menos la cantidad de ladrillos multiplicado por el volumen del ladrillo. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir la fórmula. Volumen del mortero es igual al volumen del muro menos cantidad de ladrillos por volumen del ladrillo. ¿Sí? Entonces, acá igual, ¿no? Tenemos que saber o conocer cuál es el tipo de asentado que se está realizando, ¿no? Asentado de ladrillo King Kong de cabeza. Este ladrillo nos indica que tiene dimensiones de 9 por 14 por 24. Entonces, ¿cómo es que calculamos? Bueno, vamos, el volumen del muro va a ser 1 por 0.24. ¿Por qué estamos tomando el valor de 0.24? Porque nos indican que el ladrillo está colocado de cabeza, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá tenemos el metro cuadrado y hacia acá vamos a tener esos 24 centímetros que viene a ser el largo del ladrillo, ¿ya? Y luego vamos a restarle a esto la cantidad de ladrillos, es decir, los 61 ladrillos que se calcularon hace un momento, y lo vamos a multiplicar por el volumen de cada ladrillo. Cada ladrillo se multiplica, sería 0.09 por 0.14 por 0.24. Acá vamos a obtener el volumen de un ladrillo, luego lo multiplicamos por 61, y acá tenemos el volumen de un metro cuadrado de muro. Esta diferencia nos va a dar el volumen de mortero. Con este volumen de mortero, luego se multiplica por un factor, en el cual ya nos va a dar la cantidad de cemento, arena, ¿no? Y agregados, cemento, arena, perdón, y agua que se va a necesitar. ¿Ok? Bien. Para cerrar esta parte que está referida al tema de lo que son los materiales, ¿no? Cuando nosotros estemos elaborando nuestro análisis de precio unitario de material, debemos tener en cuenta qué tipo de obras es la que estamos trabajando.
ya que si el análisis de costo unitario va a ser para un presupuesto de una obra por contrata, debemos considerar el precio sin IGB. Si el análisis de costo unitario va a ser para un presupuesto de una obra por administración directa, el precio del material va a ir con IGB. Por eso cuando hagan las cotizaciones, porque para elaborar un expediente técnico ustedes tienen que cotizar o utilicen precios de algunas tablas o revistas, tengan mucho cuidado si es que estos están o no tienen incluido el IGB. ¿Por qué no le incluimos el IGB? Porque como habíamos visto, este IGB luego se va a calcular recién al final del presupuesto, una vez que obtenemos todos los parciales de todos los trabajos. Ahí recién vamos a cargar el IGB. ¿De acuerdo? Entonces, debemos indicar también que es recomendable que los precios se coticen al cierre del mes calendario, porque esto nos va a dar una idea más exacta del costo, ya sea al último día del mes, ¿no? Porque vamos a tener referencia de todos los días y todas las variaciones de precio que hayan podido haber durante ese mes. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o consulta, por favor? Bien, entonces, antes de continuar, vamos a ir al break, ¿de acuerdo? Vamos a tomar 20 minutos de break y regresamos para la parte final de la clase. Muchas gracias. Estos son del concreto simple, lo que hemos hallado. Para el encofrado, desencofrado, desencofrado. Luego acá está, si no me equivoco, la cantidad de cero. Para zapata, para concreto, para el encofrado, desencofrado, para la armadura del acero. Se está considerando acero de media pulgada. Por aquí sacamos el total en metros cúbicos de cada, según el plano, que la verdad no lo tengo abierto. Pero según las dimensiones nada más se coge de la zapata 1, 2, 3. Y la cantidad de número de veces que va a haber se multiplica el producto de las dimensiones por el número de veces, sacamos el total, metros cúbicos. Luego lo que tenemos que hacer para el encofrado y desencofrado, pues igualmente multiplicamos el número de veces por sus dimensiones. La diferencia va a ser que La diferencia va a ser que, ¿qué? ya, disculpen, la diferencia va a ser aquí que solamente cogemos el área en metros cuadrados y bueno, no se multiplica todo, solamente el largo por el ancho, ¿no? Y por eso estamos en metros cuadrados. Luego para la armadura en acero tenemos que el diámetro para todo va a ser de media pulgada, luego la cantidad para la primera zapata va a ser 20, luego 16, 8, 7, 14, ¿no? Su longitud también, el número de veces, ya lo tenemos aquí. Y un medio tiene el valor de 0.994. Bueno, esto es un modelo en sí que hemos sacado de una página y lo hemos adecuado a nuestro proyecto que estábamos y hemos sacado según lo que estaba previsto, ¿no? Las fórmulas aquí. Y nada más creo que tenemos para mostrar. ¿Hasta qué Acá está el detalle del acero de la zapata. Zapata, columnas, losas, vigas. ¿Solamente zapata? Bueno, aquí tenemos de las columnas también. De la columna 1 hemos sacado, pero todavía falta acá de la columna. Bueno, acá está la columna 2 también. Igualmente, primero sacamos la cantidad de concreto en metros cúbicos y luego sacamos la cantidad para encofrado que va a sacarse en metros cuadrados, ¿no? Luego también la cantidad de aceros para la armadura, ¿no? De acero va a ser. Nos dice que para el primer nivel va a ser de refuerzo longitudinal de diámetro de 5 octavos pulgada
y una longitud de 4.84, ¿no? Para los estribos va a ser de 3/8 y la longitud de 0.88. Eso está en el plano de las especificaciones, ahí. Bueno, nos falta todavía para el segundo y tercer nivel. Lo hemos hecho solamente para el primero. Todo esto es para el primer nivel, pero todavía falta. No hemos avanzado más y acá también sacamos la cantidad de acero. La cantidad de acero total va a ser de... En kilogramos lo vamos a sacar, 966.32 kilogramos. Uno es para los estribos y el otro es para el acero refuerzo longitudinal. Zapatas y columnas, entonces. Sí, nada más eso, ingeniero. Y ¿Y bueno, esto, no, nada más. y eso que está mostrando es sobre... Esta es arquitectura. Todo lo que tiene que ver con Ya lo arquitectura. avanzaron. Sí, también. Ya, muy bien. A ver, preséntalo. A ver, ¿tú eres el único que has trabajado o hay algún otro integrante del grupo No, que... sí, con mis compañeras. A ver, ¿qué otro exponga? A ver. A ver, le doy el paso a una de mis compañeras que me puede apoyar. ¿Quién de sus compañeras lo va a apoyar? Porque nadie se pone de acuerdo en este grupo. A ver, el otro integrante del grupo que va a exponer, sino para seguir avanzando con la clase. Bien. A ver, ¿qué avance tiene el grupo de Donaire Álvarez, Napa Cano, Guerra Tasaico, Olivares Moreira y Quina? Vuelvo a repetir, grupo de Donaire Álvarez, Napa Cano, Guerra Tasaico, Olivares Moreira y Quina. Leandro Paucar, Lébano Tasaico, Castillo Liñán, Cruz Calagua, Martínez Lázaro y Gutiérrez Ñaña. El grupo de Leandro Paucar, Lébano Tasaico, Castillo Liñán, Cruz Calagua, Martínez Lázaro y Gutiérrez Ñaña. ¿Van a exponer o no van a exponer? Allá, perfecto. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, A mí Castillo? me tocó la parte de relleno, Ujú, lo cual lo hice en cimientos. ujú. El largo por el ancho, entre los ejes A, entre eje 1, 5, y acá tenemos. Multiplicamos y nos dio el parcial. Lo mismo hice para zapatas con las columnas. Saqué el volumen. Ujú. Para eliminación del material excedente es el total de la excavación menos el total de lo que me salió, ¿no? Acá en relleno. Y ya, eso me tocó a mí. Doy paso a mi compañera. A ver quién sigue, por favor, en el grupo. Sí, luego hicimos lo que es el relleno
obras de concreto simple, cimientos corridos, hemos sacado su largo, su ancho y su altura. Para lo que es concreto, el alto del cimiento va a ser 80 y vamos a obtener un total de 48.82 metros cúbicos para cimientos corridos. En lo que es solados, de igual manera, pero ya sin considerar el alto, ¿no? Entonces vamos a obtener en concreto que va a ser 119.76 metros cuadrados. Le doy paso a mi siguiente compañera que le toca sobre cimientos. Ya, voy a compartir, ingeniero. Ya. Ya, a mí me tocó sobre cimiento, ¿no? Para el concreto. En este caso lo que hemos hecho es ver de eje a eje, metrar. Nosotros, bueno, en mi caso, el sobrecimiento tiene un ancho de 0.15, un alto de 0.35, ¿no? A medida de que he estado metrando, nos ha salido metros cúbicos. En este caso me da un subtotal de 7.69 metros cúbicos. Como también he hecho para el desencofrado, ¿no? En este caso he metrado, en este caso solamente utilicé la altura y el largo. A ver, ¿dónde está? Y como es encofrado, me da metros cuadrados, ¿no? Ahorita le paso a mi compañera que les va a explicar sobre zapatas, el metrado de zapatas. El metrado de zapatas ya lo habíamos explicado la vez pasada. Del falso piso, como usted nos explicó que debíamos tener las partidas por ambientes, entonces de la cocina salió 5.43, del patio también 5.76, del servicio higiénico 1, 2.99, del dormitorio 2, 13.55, del servicio higiénico 2, 2.48, del servicio higiénico 3, 3.26, y me falta hallar 2 todavía. Ya, de acuerdo. Ya. Para lo que es obras de concreto armado, hemos sacado primero lo que son zapatas, concreto. Hemos puesto la cantidad de zapatas, sus medidas y la altura de concreto que se va a utilizar. Y hemos obtenido un total de 37.01 metros cúbicos. Para lo que es armadura de acero, con la plantilla que nos prestó, obtuve que vamos a utilizar para la parrilla de media 104.10 kilogramos de acero, y para la parrilla de 5 de pulgada 713 kilogramos. En total va a ser 817.10 kilogramos de acero. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre el metrado de columnas para el concreto, ¿no? En este caso tenemos 6 tipos de columna con sus respectivas medidas, ¿no? En este caso nos da el valor en metros cúbicos, con un porcentaje de desperdicio 1.05, un total me sale de 20.93 metros cúbicos. También he tomado para el encofrado y el desencofrado.
Para el encofrado y desencofrado he utilizado el ancho y la altura. Y me da un valor de metros cuadrados de 137,53. Para la armadura de acero he metrado, a ver, voy a compartir. Aquí en metrado de acero tenemos elementos de la columna 1, la columna 2, 3, 4, 5 y 6, con sus respectivos aceros. Por ejemplo, acá en la columna 1 tenemos acero de 5 octavos, de 3 octavos. En la columna 2 tenemos acero de 5 octavos, 3 octavos. En la columna 3 tenemos acero de media, de 1/4 de pulgada. En la columna 5 tenemos de media, de 1/4. Y en la columna 6 tenemos de media y de cuarto, ¿no? El número de elementos iguales es el número de columnas. Respectivamente lo he ubicado aquí en cada tipo de columna, ¿no? También tenemos el número de piezas. También la longitud por pieza, que es, le he metrado en nuestro plano, ¿no? En este caso tenemos el peso por diámetro de varilla. En el acero de cuarta tenemos un total de 183,56 kilogramos. En el acero de 3 octavos tenemos un peso total de 351,19 kilogramos. En el acero de media tenemos 1.315,12 kilogramos. Y en el acero de 5 octavos tenemos 1.799,74 kilogramos, ¿no? Que nos da un total de 3.649,60 kilogramos. De acuerdo. A ver, ¿qué otro grupo, por favor, tiene o quiere presentar su avance? Acuérdense que voluntario tiene más nota que cuando se les llama. Ingeniero, ¿podría darme un minuto solamente para poder enviarle a mi compañera porque tengo problemas de red? Perdón, ¿cómo dices, Ramos? No te copié. ¿Podría esperar solamente unos minutos? Es que le voy a enviar el archivo a mi compañero porque tengo problemas de red y se me congela la pantalla. Ya, Ya, esperamos favorcito. entonces. Mira, te explico rápidamente. Ingeniero, buenas noches. Mi grupo tiene la parte de acero. Quería saber si podía compartirlo.
Señorita Ramos, ¿ya tiene listo su trabajo, sino para pasar a otro grupo? Sí, ingeniero, ahí va a proyectar mi compañera. Ingeniero, ahí logra ver. Ingeniero. Ingeniero, hoy le vamos a explicar sobre la partida de acero. A ver, ¿En dónde nos quedamos? Primero sería en sobrecimiento. ya. A ver, tenemos que en sobrecimientos, en concreto la mezcla es de 1.8 más el 25%. El eje 1, entre el eje A y C, tenemos solo uno, que su longitud es 7.45, su ancho es 0.15 y su alto es 0.40. Entre el eje 3, entre el eje A y CC, también tenemos uno, que es Señorita Ramos, ¿va a explicar? ¿no se escucha? Sí, ay, disculpe, se me había oprimido de casualidad el botón. Puede continuar. Ya. Entre el eje 3, como 4, eje A-BB en el plano, tenemos también que es 1. La longitud es 113, el ancho es 0.15 y el alto es 0.40. Todo eso nos sale 0.43. En el eje 4, entre el eje AA y BB, también hay solo uno, que el largo es 3.10, el ancho es 0.15 y la altura es 0.40. En el eje 4 y 5 y el eje ACC, también tenemos uno que es el largo es 4.30, el ancho es 0.15 y 0.40 es el alto. Para todos los sobrecimientos tenemos el mismo ancho que es 0.15 y solo varían el largo, porque también tenemos la misma altura. En total, a ver, tenemos en confrado y desencofrado, entre el eje 1 y entre el eje AA y CC, tenemos dos. El largo es 7.45 y el alto es 0.50. Y nos da 7.45. Entre el eje 3 y entre el eje A y CC tenemos 5.04 que es el largo, 0.50 que es el alto. Aquí también sabemos que el desencofrado, el alto siempre es 0.50 y solo varían el largo. Entre el eje 4 y 5 y eje AA-CC también tenemos dos, el largo es 4.30 y la altura es 0.50. Y así en todo encofrado y desencofrado de sobrecimiento. A ver, en zapatas. De acuerdo, ¿quién más sigue? Yo, ingeniero. Ya, a continuación tenemos las obras de concreto armado. En primer lugar tenemos las zapatas,
Estamos considerando FC 210. Tenemos dos tipos de zapata. Ahí se puede indicar Z1 y Z2. En este caso de Z1 tenemos 4 zapatas y de tipo Z2 tenemos 12. La de Z1 es de 1.20 por 1.20 por 0.50. Y la zapata 2 es de 1 por 1 por 0.50. De esto sacamos hallamos el total. En total de las dos zapatas nos da 8.88. También tenemos las vigas de cimentación. Aquí también consideramos concreto 210. Tenemos del eje 2 las medidas 291 por 0.25 por 0.40. Tenemos el eje B también, el eje 4. El eje B y el eje 4, el eje B tiene 1.62 y el eje 4 1.98. Solamente estamos variando en esa medida porque la medida de ancho y es para todas iguales, para la viga de cimentación. Tenemos del eje 5 también con 1.98, del eje 5 y 5' también de 2.58 y del eje B 0.80. En total tenemos 1.19. También tenemos el encofrado y desencofrado. En este caso consideramos una cantidad de 2 y solo consideramos el largo por el espesor del encofrado, ¿no? En este caso tenemos del eje 2 2.91, del eje B 1.62, entre el eje 4 1.98, el eje 5 1.98, también el eje 5 con el eje 5' con 5' 2.58 y el eje B 0.80. Entre todo esto nos da un total de 11.86. Ahora, ingeniero, le vamos a explicar acerca del acero. Tenemos el refuerzo zapata 1, el acero longitudinal y transversal se va a hacer 4 veces. Se va a utilizar lo que es el acero de media. Su longitud es de 1,5 m, teniendo un total de 48. En el refuerzo de la zapata 2, tenemos que va a ser, como ya que son 12 zapatas, también se va a utilizar el acero de media, su longitud que es de 0.85 y un parcial que son de 10. Y de acuerdo a ello, aquí según su diámetro, vamos a tener el tema de los pesos, 0.99, la sumatoria, aquí como lo podemos visualizar, 152.40, teniendo el peso total de 151.49. Para el acero en viga de cimentación, tenemos el refuerzo en viga de cimentación, el primer tipo de viga que es el BC1, 101, perdón. También tenemos el acero de medias, pero aquí en la longitud van a variar. Usando también el acero de media en el refuerzo de viga en cimentación, ya que vamos a ver el tema de los estribos, que se va a utilizar de 3/8, teniendo así en el peso unitario de media de 0.99 y de 3/8, como podemos ver aquí, 0.56, que es su peso, pero la longitud es la sumatoria total de toda esta cantidad que tenemos aquí, teniendo un peso total de 249.58. El refuerzo en la columna tipo C1 tenemos para el acero. Vamos a utilizar dos tipos de aceros, que es de media y de 5/8. También tenemos para el C2, vamos a utilizar el mismo tipo de acero, que es de 5/8, y en el C3, que es de media, y en el C1 se va a repetir que es de media y de 5/8. Aquí tenemos su peso unitario. El de 1/4 es 0.25, el de 3/8 es 0.56, el de media es 0.99 y el de 5/8 es 1.55, teniendo así un total de 922.09. El refuerzo para la columna C2
tenemos de 5 octavos. Acá tenemos los 15 metros, que es la longitud por el total que tenemos. También tenemos el refuerzo transversal en la columna C1. Esto se refiere del primer piso hacia la azotea. Va a 0 de 3 octavos. En el refuerzo de la columna C1 tenemos estribo de 3 octavos. En el refuerzo transversal de la columna C2 tenemos de 3 octavos. Ahí le voy a dar pase a mi compañero. De ingeniero. En el refuerzo transversal en la columna C2, con el tema de los estribos, vamos a tener el acero de 3 octavos, el cual aquí con el tema de la longitud, pues, total, aquí tendría 3 octavos, sería 16.5, el cual sería bajo el peso unitario, sería 0.56. En el refuerzo transversal en la columna C3, con el tema de los estribos, del piso al piso de la azotea, vamos a usar el acero de 1/4. Aquí vamos a tener el peso unitario de 0.56, con el cual el peso total nos daría 1.270.85. Voy a bajar. Ya. En el refuerzo de la viga PP101 con el acero longitudinal, vamos a usar los dos tipos de acero, el cual es de 1 medio y de 5 octavos. Aquí en todos los datos van a cambiar la longitud, ya que con respecto al acero de 1 medio vamos a tener por diferentes longitudes, como son el 95.48, 21.08, 32.28, 33.18 y 22.28. Igualmente para los aceros de 5 octavos. Aquí con respecto va a cambiar el tema de las longitudes. Y aquí serían de 190.96, 42.16, 64.56, 66.36, 44.56. Aquí como nuestra compañera indicó, mi compañera indicó que estos datos los habíamos aquí con el tema de la longitud por el total. En el refuerzo de la viga BA, el acero longitudinal, vamos a usar el acero de 1 medio. Aquí igualmente, aquí vamos a tener los resultados con el refuerzo de la viga del acero longitudinal, vamos a usar el acero de 1 medio. Igualmente vamos a tener el cambio aquí de las longitudes, por eso va a afectar el tamaño de todo el acero. En el refuerzo de la viga del acero longitudinal, aquí vamos a usar dos aceros de 1 medio, igual el peso unitario va a dar 0.99 y con las sumas anteriores nos va a dar un resultado de 1519.77. Le doy pase a mi compañero. Ya, en el refuerzo transversal de la viga de 101 en estribos, vamos a calcular una de 3 octavos, que será con una longitud de 1.26, con una cantidad parcial de 22, 27, 28, 28 y 29, con un total de 22, 27, 28, 28, 29, con una longitud de 3 octavos que sería de 27.72, 34.02, 35.28, 35.28 y 36.54. En el refuerzo transversal en vigas, VA de estribos sería de 1, que también sería de diámetro de 3 octavos, con una longitud de 0.86. En parcial sería de 8, 42, 20, 14, 22, 61, 44 y 22, con un total de 8, 42, 20, 14, 22, 61, 44, 22, con una longitud que sería de 0.88, 36.12, 17.20, 12.04, 18.92 y 52.46, 37.84 y 18.92. En el refuerzo transversal de la viga V2 igualmente, pero está en el diámetro de 1/4, con una longitud de 0.46, con un parcial y un total de 45, 14, 28, 21 y 15, con un total de 45, 14, 18, 21 y 15, con una longitud de 1/4,
sería de 20.70, 6.44, 12.88 y 9.66 y 6.90. Igualmente acá podemos ver que es igual de un cuarto con una longitud de 0.82, una cantidad de 45.27 y una longitud de 14.40, 8.64. En el peso unitario sería de 0.25 y 0.56, con un total de 1.746.28. En el acero en losa. Sí, prosigue. En acero en losa, viguetas en el eje A y B del primer piso, que sería de diámetro de 1 medio, una longitud de 11.80, 3.75 y 4.50, con una cantidad parcial de 4, 7 y 6, total de 4, 7 y 6, con una longitud de 1 medio, 47.20, 26.25 y 27. En diámetro de 1 medio igualmente, con una longitud de 1.90, 2.15, 1.90, 1.1, 1.20 y 2.15, con una cantidad parcial de 4, 4, 7, 7, 6, 6. Con un total igualmente se repiten los datos y una longitud de un medio de 7.6, 8.60, 13.30, 7.70, 7.2 y 12.90. Acá podemos ver nuevamente que de un medio, una longitud de 2.55, 2.85, con una cantidad parcial de 4 y 4. En longitud de un medio de 10.20 y 11.40. En el acero en losa de viguetas entre el eje B y C del primer piso, igual con un diámetro de un medio, con una longitud de 1.20, 2.55, 2.85, 1.20 y 2.15, con una cantidad parcial de 8 en todas, y en total igual, en una longitud del diámetro de un medio de 89.60, 20.40, 22.80 y 9.60 y 7.2. Hasta ahí, ingeniero. Hasta ahí hemos avanzado. Bien, de acuerdo. Por lo menos han tenido más avance que el resto de grupos. A ver, perdón. Ya. El grupo de Soto Fajardo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Si bien han avanzado, pero a la primera ustedes no responden. Ya, ¿algún otro grupo desea exponer su avance? Ingeniero, ¿podría proyectar mi avance de componentes del acero? Está el relleno que avance. Es que Ya, mi está bien. grupo ya lo había llamado antes, pero tuve un inconveniente con mi internet. A ver, Napa, adelante. Yo voy a proyectar el relleno. De acuerdo, de acuerdo. ¿Logra visualizar, ingeniero? Sí, sí se ve. Adelante. Sí. Voy a subir un poquito más, por favor. Relleno. Bien. Vamos a continuar con la exposición. La semana pasada explicamos toda la parte de arriba. En el caso de relleno, tomamos los ejes, en este caso el eje A, entre entre 1 y 2. Tenemos aquí pues tanto el largo, el ancho como la altura. Vamos a tener el parcial. Lo que hicimos aquí pues fue sumar todo el parcial y nos va a dar un resultado de 8.14 metros cúbicos. ¿Me puedes bajar por favor, Estefano?
En el caso de los materiales excedentes, tenemos el material total de excavación de esponjamiento, que utilizamos un esponjamiento de 1.35. Nos sale un resultado de 82.72. Este resultado es la suma de los resultados de todos. ¿Puedes subir, Estefano, por favor? Ya, el resultado tanto de la excavación manual por cimiento, de la excavación manual para zapatas, de la excavación manual para cimiento de escaleras, de todos esos resultados multiplicados por el esponjamiento. Estefano, ahora sí baja, por favor. En el caso de los materiales total de relleno, tenemos un resultado de menos 10.99. Esto es resultado de la sumatoria que tuvimos en el parcial de relleno multiplicado por el esponjamiento. En total, vamos a tener 71.73 metros cúbicos, que esto es la suma tanto del material total de excavación y el material total de relleno. A continuación, le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bueno, en lo que hemos avanzado en el metrado del acero, el acero corrugado de 4200, en lo que es la zapata, el fierro de media, acá tenemos el número de elementos iguales es 4, el número de piezas por elementos 12, la longitud por pieza 0.95 metros y el fierro de media en longitud en metro lineal de varillas. Todo esto es lo que hemos avanzado hasta el momento, ingeniero. Y aquí tenemos los datos del subtotal, el peso y el total. Esto. Gracias. ¿Qué elementos son, disculpa? Zapatas. Pura zapata. Zapatas y aquí en la columna 1, en zapatas. Y eso que dice cimientos corridos. Ahí veo que dice cimiento corrido. ¿Quién considerado ahí cimiento corrido? No me queda claro. Dice C3 cimiento corrido. Columnas, o sea, son las columnas, así lo que ustedes han considerado. Sí. C3, columna 3. Ah, ya no, sino que como dice C3 cimiento corrido, C6 cimiento corrido. Eso me generó un poco de confusión. Simplemente el elemento es C1, C2, C3, por si acaso. Ingeniero, ¿ya? solamente son zapatas y columnas, ingeniero, hemos considerado. Claro, por eso les digo, pero consideren nada más colocar C1, C2, porque ya se entiende que es columna, más bien ahí lleva confusión. Ah, ok, ingeniero, ok, gracias. Sí, listo. ¿Algún otro grupo que desee presentar su avance? Bien, entonces vamos a terminar esta sesión con una pequeña explicación, ¿no? Bien. Bien, como pueden ver, ya nosotros entonces, a través de lo que hemos visto hasta este momento, prácticamente ya sabemos de dónde salen los valores de estos análisis de precios unitarios, ¿no? De dónde sale la cantidad para lo que es la mano de obra, de dónde sale el precio de la mano de obra, de dónde sale la cantidad de los materiales, y como habíamos dicho, o bueno, en el caso de los precios de los materiales, nosotros tenemos que obtenerlos a través de cotizaciones, a través de indagaciones de mercado, ¿no? Es una forma de agenciarse, o incluso también de algunos expedientes técnicos o presupuestos de la zona, ¿no? Mi recomendación en este tema, ¿no? Es que siempre, bueno, hoy en día nosotros tenemos la facilidad del internet, ¿no? Si quiero saber cuánto está el kilo de clavo, puedo entrar a la página de Sodimac de Maestro, ¿no? O incluso alguna otra ferretería grande y puedo conseguir esos precios. Como ustedes saben, en esta etapa nosotros ya vamos a ir avanzando metrados, ¿no? Para eso se ha formado un grupo por cada expediente que ustedes están elaborando, pero ya tenemos también que ir avanzando con el tema de las especificaciones técnicas, ya tenemos que ir creando también cuáles van a ser los análisis de precios unitarios que nosotros vamos a utilizar. Si bien yo no les voy a pedir que ustedes mismos elaboren todos los análisis, pueden tomar de referencia algunos otros proyectos, pero lo que sí tienen que chequear, actualizar y corroborar que esté correcto son las cuadrillas y también, lógicamente, los costos de los materiales, el costo de la mano de obra, de los equipos y herramientas. Todo eso tiene que estar actualizado para cuando ustedes presenten su trabajo final
que va a ser parte de la nota de la PC4, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya pueden ya pueden continuar dividiéndose el trabajo, ¿no? Porque como les digo, ya uno de los integrantes del grupo debe ir avanzando ya todo lo que es metrados, ¿no? Ya debe ir cerrando esa parte, a otro le deben dar la responsabilidad de las especificaciones técnicas, que ya vaya redactando en función a todas las especificaciones técnicas que ustedes mismos han considerado para su proyecto. Ya el otro integrante también puede ir consiguiendo las plantillas de los análisis de precios unitarios, puede ir buscando las cotizaciones, puede ir ya actualizando esta base de datos de los análisis de precios unitarios, porque después el tiempo les va a quedar corto. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o consulta, por favor. Bien, entonces, con relación a la última parte, ¿no?, del análisis de precios unitarios, aquella que está relacionada con el tema de los equipos y herramientas, vamos a hablar primero de los equipos, del aporte unitario de los equipos. Como ustedes saben, en construcción nosotros vamos a trabajar con diversas maquinarias, equipos, dependiendo del tipo de obra. Antes de continuar, me gustaría que me comenten ustedes ¿cuál es la diferencia entre un equipo, entre una herramienta, un equipo y una maquinaria? ¿Alguien me puede dar su apreciación, su opinión respecto a lo que les estoy comentando? Herramienta, equipo y maquinaria. ¿Saben cuál es? Sí, adelante, Torres. Pero buenas noches. Herramienta es lo que se va a usar para poder ejecutar algún trabajo. Equipo es lo que vamos a usar para poder protegernos, supongamos, equipo de protección personal. Y maquinarias son las maquinarias que se van a usar en sí para realizar un trabajo más grande, en todo caso, ¿no? Ok, muy bien. El primer y el último concepto ya va casi relacionado, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien difiere o coinciden con lo que acaba de mencionar su compañero? ¿Los equipos solamente son equipos de protección personal? A ver, analicen por favor herramientas, equipos y maquinarias. Ingeniero, herramienta se podría referir a todo lo que se usa manualmente como lámpara, pala, carretilla, martillo, etcétera. Equipos, por ejemplo, podría ser un taladro, un rotomartillo, así. Y una maquinaria, un excavador frontal, una retroexcavadora. Ya, correcto, muy bien. A través de ejemplos nos has ilustrado bastante, ¿no?, lo que es el equipo, la herramienta y la maquinaria. Pero entonces, ¿cómo se definiría como tales? A ver, ¿quién más por ahí complementa lo que acaba de mencionar su compañero? Están cerca, está muy bien. Lo que ha dicho su compañero efectivamente se acerca a lo que nosotros tenemos como idea, ¿no? Bien. Bueno, entonces, tomando lo que nos acaba de decir su compañero, efectivamente, podemos decir que las herramientas son todos aquellos instrumentos a través de los cuales nosotros vamos a desarrollar una actividad, ¿no?, la cual las herramientas no funcionan a través de un motor o a través de determinado elemento más que la energía manual que nosotros podamos aplicar al instrumento, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del martillo, de la lámpara, ¿no?, todo funciona a través del trabajo manual que le da la persona. En el caso de los equipos, como sabemos nosotros en equipos pues tenemos la plancha compactadora, tenemos también el trompito, ¿no? Son aquellas herramientas de construcción, por llamarlo así, o instrumentos de construcción que sí van a requerir, ¿no?, de algún motor para poder funcionar, de algún tipo de energía que no necesariamente está vinculada con el tema manual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos vibradores de concreto que son eléctricos, que funcionan con diésel, ¿no? Pero que, como ustedes saben, básicamente nos permiten, ¿no?, realizar determinadas actividades, ahorrando de cierta manera el tiempo, ¿no?, la energía de la persona, ¿no? Porque si nosotros, imagínense, tuviéramos que preparar concreto de forma manual, pues no vamos a... no nos demoraríamos mucho más que hacerlo a través del uso de la mezcladora, ¿no?, de tolva o de trompito. De la misma forma, en el caso, por ejemplo, de la compactación, si tuviéramos que hacer una compactación manual utilizando, ¿no?, un pisón,
pues nos va a costar mucho más trabajo que de repente haciéndolo utilizando una plancha compactadora, ¿no? Mientras que la maquinaria, como todos sabemos, y como lo mencionó su compañero, hace referencia a aquellos vehículos ya, ¿no? Ya no son instrumentos, tampoco ya no son equipos, sino son vehículos, a través de los cuales se realizan determinadas actividades que requieran un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Como ustedes saben, aparte de eso, pues la maquinaria requiere un operador con mucha mayor experiencia que, por ejemplo, que un operario que simplemente se encarga de realizar actividades de manejar un trompito, ¿no? Un operario puede manejar un trompito, un oficial también puede manejar un trompito, pero por ejemplo en el tema de la maquinaria requerimos un personal calificado que esté capacitado específicamente para desarrollar esa actividad, ¿no? Es decir, un operario o un operador de maquinaria especialista en retroexcavadora o especialista en rodillo, ¿no? Para que pueda realizar ese trabajo, ¿no? No cualquier persona está en condiciones de hacerlo, como fue con el caso del trompito, del vibrador de concreto o de la plancha compactadora. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la idea que tenemos de lo que son herramientas, equipos y maquinarias, ¿no? Entonces, como les decía, existen diversas maquinarias, equipos, y esto va a estar en función al tipo de obra que vamos a desarrollar. Sin embargo, en cuanto a lo que es el costo del equipo, nosotros debemos tener en cuenta dos parámetros básicos, ¿no? Uno es el costo de operación, es decir, cuánto me cuesta hacer funcionar ese equipo, ¿no? Y el otro costo que también tiene que ver directamente con el costo del equipo, pues es el costo de posesión, cuánto me cuesta tener esa maquinaria. El costo de hora máquina, entonces, como sabemos, va a estar determinado a través del costo del alquiler del equipo por hora. Este costo, como sabemos, puede ser variable y puede estar en función al tipo de maquinaria, la potencia del motor, si es sobre llantas o sobre orugas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que sería el costo con lo que sería el aporte unitario de las maquinarias, y para eso nosotros vamos a necesitar determinar cuál es el costo de la hora máquina. Recuerdan que así como al inicio de la clase hablábamos de que el costo de la hora hombre estaba calculado, ¿no? A través de lo que ganaba la persona, los aportes que hacía el empleador y las diversas consideraciones que se debían tener al momento de calcular ese costo de hora hombre. En el caso del costo de la hora máquina, existen algunas publicaciones de carácter técnico en las cuales se van a mostrar las tarifas del alquiler horario de alguna maquinaria o algún equipo, ¿no? Como parte de la elaboración de un análisis de precios unitarios, podríamos recurrir a ellas para tomarlos como referencia, ¿no? Sin embargo, es también claro que es mejor dicho, conocido que el 13 de marzo del 2010 también se aprobó una norma técnica que se llama Elementos para la determinación del costo horario de los equipos y las maquinarias del sector construcción. En dicha norma vamos a tener, o se va a poder visualizar, un cálculo realizado o mejor dicho, una estimación que se hace, ¿no? De forma más clara respecto a los aspectos o criterios que debemos tener en cuenta para calcular la tarifa de alquiler del equipo. Es decir, para calcular el costo de la hora máquina, se ha seguido todo un procedimiento, de acuerdo a lo que nos indica esta norma, ¿no? Pero como les mencionaba hace un momento, este costo de alquiler de equipo iba a estar, como quien dice, influenciado por dos aspectos, ¿no? El costo de posesión y el costo de operación, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el costo de posesión primero, ¿no? El costo de posesión, como les había mencionado hace un momento, es cuánto me cuesta tener la máquina. Para ello yo debo de tomar en cuenta diferentes aspectos como la depreciación, los intereses y el costo de los seguros y de los almacenajes, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que vamos a calcular el costo de posesión? El costo de posesión va a estar, va a tener como factor, ¿no? Que va a influir directamente sobre él, al valor de adquisición. ¿Qué cosa es el valor de adquisición? Es el valor de la máquina en el mercado al cual se le ha considerado o se le ha incluido el IGB. ¿De acuerdo? Igual, de la misma forma, nosotros tenemos lo que sería el valor de rescate.
¿Qué cosa es el valor de rescate? Bueno, el valor de rescate va a ser el costo, o el valor de la máquina al final de su vida económica útil. ¿Ya? El valor de rescate, acá por ejemplo, hace una precisión entre lo que sería un equipo pesado y lo que sería un equipo liviano. ¿De acuerdo? Entonces, para ello debemos tener en cuenta, repito, el valor de rescate. Permítanme. En el caso de los equipos pesados, el valor de rescate va a ser entre el 20 al 25% del valor de adquisición de la maquinaria. Es decir, si mi máquina costaba 100.000 soles, ¿no? El equipo pesado va a tener un valor de rescate entre 20.000 a 25.000 soles. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los equipos livianos, este valor de rescate simplemente se va a limitar entre el 8 al 20%. Por ejemplo, si tengo un trompito de tolva, perdón, una mezcladora de concreto de tolva que me costó 10.000 soles, pues el valor de rescate de dicho equipo liviano va a ir entre los 800 a los 2.000 soles. ¿De acuerdo? Sí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Soto, ¿tienes alguna consulta? Disculpa. No, ingeniero, se me activó el micro de casualidad. Ya, no te preocupes, pierde cuidado. Bien. Entonces, otro de los factores que va a influir en el cálculo del costo de posesión, como había mencionado, es la vida económica útil, ¿no? La vida económica útil no es otra cosa que el periodo en el cual la maquinaria nos va a trabajar o va a funcionar con un rendimiento económico justificable. Es decir, cuando va a trabajar sin que se me esté malogrando, cuando va a trabajar y va a alcanzar los rendimientos que establece su ficha técnica, ¿no? Para llevar a cabo una cuantificación de la vida económica útil, debemos tener en cuenta que para este cálculo el año está compuesto por 10 meses, ¿no? Por lo tanto vamos a hablar de 300 días. El mes va a tener una duración de 25 días y los días van a tener una duración de 8 horas. Se considera un rendimiento del 80%. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a lo que son algunos ejemplos o algunas maquinarias, ¿no? Sus vidas económicas útiles más conocidas, por ejemplo, en el caso del martillo neumático, su vida económica útil va a ser de 3 años. La compresora, 6 años. Un cargador sobre oruga, 6 años. Un cargador sobre llantas, 5 años. Una retroexcavadora, también 5 años. Y un tractor sobre llanta, 5 años, ¿no? Ya cuando la próxima clase que veamos un ejemplo, se va a entender cómo es que se van a aplicar todos estos factores, ¿de acuerdo? Finalmente, los dos últimos conceptos, bueno, el otro concepto que debemos tener en cuenta es la depreciación. Y como pueden ver, la fórmula de la depreciación está en función al valor de adquisición, ¿no? del equipo, menos el valor de rescate del equipo, disculpen. Les decía, la fórmula de la depreciación va a ser el valor de adquisición de la máquina menos el valor de rescate dividido entre la vida económica útil en horas. ¿De acuerdo? Para calcular el interés, nosotros vamos a aplicar también la siguiente fórmula que, como pueden apreciar, también está directamente relacionada con el valor de adquisición. El valor de adquisición, el interés va a ser el valor de adquisición multiplicado por la tasa de interés en moneda extranjera, y esto lo vamos a multiplicar por el factor K, que es el coeficiente de inversión media anual. El coeficiente de inversión media anual tiene la siguiente fórmula, ¿no? N más 1 sobre 2N sobre el valor económico, la vida económica útil en horas, multiplicado nuevamente por N, ¿no? N, ¿qué cosa es? Es la vida económica útil en años, ¿no? Acá abajo en el denominador sí es en horas, pero en estos 3 puntos que tenemos en el numerador, pues es considerado en años. Finalmente, el otro punto que influye, ¿no? en el costo de posesión son los seguros y almacenajes. Corresponde a los costos por riesgo y permanencia en talleres entre obras, ¿no?
nosotros sí, efectivamente, nos corremos un riesgo de que tengamos nuestra máquina en el taller o que de repente esté en el depósito, ¿no?, de alguna obra. Entonces, de cierta manera, para equilibrar este tema de ese riesgo, pues nosotros normalmente contratamos un seguro. Y para aplicar el costo del seguro y almacenaje, nosotros vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a considerar el 5% del valor de adquisición multiplicado por el factor K, ¿no?, que ya lo describimos acá, que es el coeficiente por inversión media anual. Bien, entonces hoy día nos vamos a quedar ahí. La próxima clase ya vamos a hacer el ejemplo completo de lo que es el cálculo del costo de posesión, el costo de operación, y así vamos a obtener lo que va a ser nuestro costo de alquiler de hora máquina. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguien, por favor, tiene alguna pregunta o consulta? Ingeniero, ¿el parcial también va a ser la sustitución del trabajo? ¿Perdón? ¿El parcial va a ser el trabajo también? Voy a consultar las indicaciones y les comunico a través del grupo, ¿ya? Porque, por ejemplo, la semana pasada, la PC1, yo tenía una idea de tomarla de una manera, pero me dijeron que finalmente se iba a realizar a través del trabajo, ¿no? Déjame confirmar eso y yo les comunico. Ingeniero, ¿Alguna otra pregunta? ingeniero, disculpe. Sí, Ramos. ¿Podría considerarme la asistencia cuando entre ya? Voy a pasarla. Un momento, por favor, ¿ya? Voy a marcar la asistencia un ratito. Voy a volver a pasar con todos los que de repente tuvieron problemas de conexión al iniciar. A ver, atentos, por favor. Caballero Salto. Caballero Salto. Campos Dávalos. Presente, ingeniero. Cruz Calagua. Presente, ingeniero. Flores Gamboa. Presente, profesor. Galindo Jiménez. Presente, ingeniero. Lengua Lurita. Lengua Lurita. Mendoza Benavides. Presente, ingeniero. Olivares Moreira. Presente, ingeniero. Palomino Aroní. Presente, ingeniero. Ramos Zúñiga. Presente, ingeniero. Sánchez Pachas. Presente, ingeniero. Vázquez Valencia. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo. Bien. Entonces nos estamos quedando ahí. Que tengan todos muy buenas noches. Por favor, quienes no han terminado su trabajo de metrados, ya tienen que avanzar, como les repito, hasta lo que es las partidas de arquitectura. Sigan avanzando, que se les va a juntar, y la próxima semana igual va a salir otros grupos al azar para que expongan su avance. ¿De acuerdo? Buenas noches con todos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.